Me cargo aquí. Hola, ¿cómo estás? Parece que va a estar aquí hasta las 5:20. Mira, ese que pasa de deja el carro ahí, camina como una cuadra y el de donde le cobran está como ya churro, un parque, no sé qué es. Bajas ahí como baja un pedacito y mismo está la pulpería, baja como si fueras al boulevard de Sabana Grande. El mundo es más fuerte que yo. A su poder no tengo otra cosa que oponer sino a mí mismo, lo cual, por otro lado, lo es todo. Pues mientras no me deje vencer yo mismo, soy también un poder. Y mi poder será insuperable el día que pueda oponer el poder de mis palabras a las del mundo. Puesto que el que construye cárceles se expresa peor que el que construye la libertad. Estas son unas líneas de un poeta y ensayista, el señor Steve Dagerman. Pertenecen a un texto que se llama Nuestra necesidad de consuelo es insaciable. La necesidad de consuelo que tiene el ser humano es insaciable, y que abrió las puertas a un libro de ensayos que recoge este mismo título. Y estas líneas en particular eran un rezo que tiene un gran amigo mío, Santiago Vargas Cataño, que se inventó la locura de escribir poemas a máquina de escribir en las calles. Y en los momentos duros de su vida, en los momentos en que la vida lo golpeaba y lo batía, él tenía esos versos para defenderse, esas líneas. El mundo es más fuerte que yo. Y de él, así como aprendí muchas cosas, aprendí estas líneas, y también son mi rezo personal para cuando la vida golpea duramente, defenderse. No sé si la poesía sirva para algo, pero si para algo sirve, puede ser para consolarse uno mismo, porque como decía Steve Dagerman, nuestra necesidad de consuelo es insaciable, y para defendernos, pues, de ese poderoso mundo que está allá afuera. Muchísimas gracias por asistir acá, gracias a la Pulpería del Libro, este templo increíble, por hacer esto posible. Mi nombre es Jesús García, para los que no me conocen. El recital de hoy es compartir esos poemas y esos poetas que nos han acompañado en nuestro andar. Va a tener dos partes. Voy a recitar una parte, luego va a haber un micrófono abierto para que también podamos entre todos compartir esos poemas que nos han acompañado, y luego va a haber una segunda parte del recital con otro micrófono abierto para cerrar. Yo me encontré con la poesía en varias etapas, y en mi infancia por mi abuelo, pero voy a centrarme esta vez en la adolescencia, porque en la adolescencia es un momento en el que fui como en busca de la poesía nuevamente. Bueno, caí en los poemas, que siempre caemos, Neruda, Benedetti, pero una vez que me encontré un poema, no lo leí, sino que lo escuché, y fue muy curioso porque no sé cómo me lo encontré, pero me encontré un audio en internet de un personaje curioso recitando este poema. El personaje era el Che Guevara, pero no pensemos ahora en el personaje político que era el Che Guevara, en ese héroe latinoamericano o mito latinoamericano, sino en un hombre derrotado, simplemente. Un hombre que estaba en las selvas de Bolivia, intentando un ideal que ya había perdido, que quizás presintiendo la muerte, tomó su grabadora y le grabó a su esposa. Y recuerdo que me impactaron mucho las líneas con las que abrió, porque él dice: esto es lo único verdaderamente mío que puedo dejar, los heraldos negros. Me impactó mucho el ver no a este mito, sino a un hombre que presentía la muerte, que sabía a dónde iba, y que ya derrotado graba un poema, ¿no? Y escuché por primera vez en mi vida este poema. Hay golpes
en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Estos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Los Heraldos Negros, y este poema le pertenece a un gran poeta peruano, y más que peruano, universal, el señor César Vallejo. Y en ese momento no conocía o no me había impactado tanto un poema. Fue entonces cuando yo dije, bueno, esto es, ¿no? No sé qué es esto, pero algo ahí. Yo, un adolescente a la que la vida no había golpeado realmente todavía. Sin embargo, ese poema me estremeció quizás como un presagio. Y es quizás curioso que ya muchos años después, estando en Bogotá y habiéndolo perdido todo de alguna manera, cuando no tenía cómo defenderme frente al mundo, y cuando lo único que tenía para ganarme la vida en ese instante, a las 7 de la noche, 8 de la noche, en un bus de aquella ciudad fría, pues lo único que me defendió y me salvó la vida, literalmente, casi literalmente, fue este poema, Los Heraldos Negros, de César Vallejo. Entonces, quizás la poesía es eso, ¿no? Ese rezo que uno lleva consigo y que le sirve para caminar y para sostener el camino. Estando en esas andanzas, recitando poemas en los buses, me conseguí un loco, un personaje muy raro, punkero, vestía de botas militar y tatuado por todos lados, que recitaba poemas en los buses y hablaba de historia colombiana. Nos hicimos amigos y nos encontrábamos en esa andanza, mientras yo me bajaba de un bus, él se bajaba de otro, nos encontrábamos, y era muy curioso porque este personaje además es alguien que viene de las calles bogotanas, de las calles de la pura calle, ¿no? Porque en Bogotá ya era un ñero. Sin embargo, era el ñero más que más conocía la historia de Colombia y la poesía, sobre todo colombiana. Pero él me presentó a un poeta un día, me dijo, píllese a este poeta, en particular unos poemas que se llaman Los 7 Sonetos Medicinales, del señor Pedro Bonifacio Palacios, poeta argentino, y que tiene un seudónimo maravilloso, que describe toda su obra y describe su propia vida. Es Alma Fuerte, todo junto. Alma Fuerte, Pedro Bonifacio Palacios. Y este señor escribió 7 sonetos medicinales, que yo no sé, si yo fuese médico sería capaz terrible médico, pero recetaría a todo el mundo los 7 sonetos medicinales. Porque a mí en lo personal me han acompañado, me han dado la fuerza para continuar en muchas ocasiones. Son 7, avanti, più avanti, molto più avanti, moltissimo più avanti ancora, molto più avanti ancora, moltissimo più avanti ancora, Vera Violeta y la llega, sí, la llega. Le voy a recitar 2 seguidos, que son los que a mí me han acompañado. Avanti. Si te postran 10 veces, te levantas otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tan
No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obsesión casi asnal para ser fuerte, nada más necesita la criatura, y en cualquier infeliz se me figura que semellan los garfios de la suerte. Todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte. Più avanti. No te sientas vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y acomete feroz y a mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que aún viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora, que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Alma fuerte, de los 7 sonetos medicinales, el segundo. Gracias. Yo no sé, a veces aquí hay amigos poetas y amigas poetas, y no sé, cuando esa pregunta siempre de qué es la poesía, y uno nunca sabe qué carrizo responder a esa vaina, porque uno no sabe, pero yo no sé qué es la poesía, pero quizás lo presiento cuando me estremezco con un poema como este, que te hace ponerte en pie de lucha, porque a veces la vida es una guerra, pues, y a veces la vida golpea y maltrata y sacude, y a veces hay fuerzas mayores sobre uno, y quizás uno que no tiene armas, pues qué mejor arma que la palabra, ¿no? Que no nos las pueden quitar. Este señor me acompañó mucho, me acompañó muchísimo, y tiene otro poema, quiero recitar, que también me acompañó primero porque es un rezo también. Estando en las calles, escribiendo poemas en las calles, habitando ese espacio, uno se encuentra a los despreciados, a los nadie, a los malditos, a los que están ahí, ¿no? Y a los que la sociedad no mira, o mira por el hombro, o mira de paso. Y este señor escribió un rezo precioso que se llama Dios te salve, que me gusta recitar cuando me siento como uno de esos, o cuando tengo uno de esos al lado y quisiera reivindicarlos, o cuando estoy en un espacio donde siento que con ese poema insulto, que no, obviamente no este es el caso, pero que este poema lo he caminado y ha caminado conmigo mucho. De alma fuerte, Dios te salve. Que además, debo decir, hablando de poesía y el ritmo y la música, este señor, que era de finales del siglo XIX, escribió una canción de punk. Yo creo que debería ser él el pionero del punk en el mundo, porque este poema, con el ritmo con el que lo escribió, es la propia canción de punk. Y de hecho una banda española, que no recuerdo el nombre en este momento, lo hizo canción de punk. Dios te salve. Cuando se haga en ti la sombra, cuando apagues tus estrellas, cuando habites en el fango más hediondo, más infecto, más maligno, más macabro, más de muerte, más de bestia, más de cárcel, no has caído todavía, no has rodado a lo más hondo. Si en la cueva de tu pecho, más ignara, más remota, más arcana, más secreta, más vacía, más ruin, más secundaria,
Canta salmos la tristeza, muerde angustias el despecho, vibra un punto, gime un ángel, pía un nido de sonrojos, se hace un nudo de ansiedad. Los que nacen tenebrosos, los que son y serán larvas, los estorbos, los fracasos, los satanes, los malditos, los que nunca, nunca en seco, nunca siempre, nunca mismo, nunca, nunca se podrán regenerar. No se auspician en sus noches, no se lloran a sí propios, se mantienen imperantes como normas, como pernos, como razas controlarias, como básicos puntales. Y no sienten el deseo de lo sano y de lo puro, ni siquiera un vil momento, ni siquiera un vil instante de su arcano cerebral. Al que tasca sus tinieblas, al que ambula taciturno, al que aguanta en sus dos lomos como el peso indeclinable, como el peso punitorio de 100 urbes, de 100 siglos, de 100 razas delincuentes, su tenaz obcecación. Al que sufre noche y día y en la noche está durmiendo como el roce de un cilicio, como un hueso en la garganta, como un clavo en el cerebro, como un ruido apostemado. La noción de sus miserias, la gran cruz de su pasión. Yo le agacho mi rodilla, yo le beso las dos plantas, yo le digo, Dios te salve, Cristo negro, santo hediondo, hot por dentro, vaso infame de dolor. Gracias.